Bueno, tenemos a Azucena, Víctor Ruiz y a Victoria García Osorio, que vienen del CEI Francisco de Vitoria, que, bueno, pues lo comentábamos, se ha convertido en el centro de referencia público en Burgos por el boca a boca de las familias. O sea que no vamos a pensar que en algún sitio se están haciendo muy bien las cosas y este es un ejemplo. Entonces, lo que ellas me ponen de presentación aquí, el CEI Francisco de Vitoria es un centro público de educación infantil y primaria fundado en Burgos en 1968 como escuela aneja a la Facultad de Magisterio, perteneciente a la red de centros BITS, bilingüe, inclusivo, tecnológicamente seguro y sostenible, escolarización preferente de alumnado motórico, certificación Códice TIC 5 y LEOTIC, con distintivo de calidad sello de vida saludable del MED, miembros de la red Teachers for Future Spain y Movimiento 4.7. Azucena es maestra de primaria, es directora del centro y responsable del plan de formación en el mismo durante 10 años. Promotora de los talleres Otra Forma de Pensar, interesada por la inclusión educativa, las habilidades blandas en educación, la convivencia y el empleo de las TIC al servicio del aprendizaje. Y Victoria es maestra de primaria y licenciada en Pedagogía, actualmente jefa de estudios, responsable del plan de formación y docente de un taller Otra Forma de Pensar, especialista en aprendizaje cooperativo e interesada en educación ecosocial, trabajando hacia la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global, favoreciendo la reconexión del alumnado con nuestro entorno natural. Ya les doy paso. Después de esa presentación cualquiera dice nada, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe cuál es el Colegio de Letreros Jesús de Burgos, todo el mundo conoce, alguna mamá que veo por aquí, el Colegio Francisco de Vitoria es el Colegio de las Anejas de siempre, con lo cual sí que es cierto que hemos sido un centro desde origen muy unido a la universidad y que sí que hemos tenido ese interés de aprender y de cambiar y de implantar metodologías un poco punteras y ir un poco en avanzadito. El que seamos un centro de alumnado motórico añade una forma desde hace muchísimos años de pensar la diversidad más enfocada en la capacidad que justamente en la diversidad. Y algún compañero el otro día, preparando lo que íbamos a contaros, decía, pues es que en nuestro cole es muy difícil que un niño se sienta raro, se sienta diferente, porque somos como muy diferentes todos, ¿no? Y nos permitimos el ser diferentes, no pasa nada. Lo que sí que tenemos claro, tanto docentes o los equipos directivos que se han tenido, es que hay que trabajar juntos, que hay que trabajar de forma coordinada y de forma inclusiva. Entonces, no hemos empezado a decir, ¡buah! El proyecto lo elaboramos en un día y de repente ya está hecho y esta fórmula funciona, sino que es un proyecto en construcción que seguramente dentro de igual al año que viene se ha modificado y se sigue modificando a lo largo del camino. Lo que venimos a deciros es que sí que es posible. Y sobre todo, teniendo en cuenta lo que se ha hablado esta mañana, que los docentes estamos para trabajar y que estamos de parte, para resolver las necesidades de nuestros alumnos, que eso es lo que queremos, que no estamos en contra de nada. Yo, por mi trayectoria, he pasado por muchos coles, como maestra Red 21, lo que se llamaba, y he conocido muchos docentes. Y la inmensa mayoría quiere dar una respuesta equilibrada a sus alumnos. Luego vamos a estar de la mano y vamos a ser un binomio que funcione. Cuando nosotros empezamos con todo esto, y os estoy diciendo 2014, 2015, pues claro, es que no había especialmente nada en Castilla y León que nos permitiese manejarnos, con lo cual empezamos a buscar por ahí, mirar documentaciones y tal. Indudablemente nos fuimos a La Rioja, que ahí estaba Tourón y todo La Rioja, y claro, era gente de la que había que empaparse, ¿no? Y nos llegó esta frase, dice, la alta capacidad intelectual
es una función que resulta del proceso de desarrollo que tiene un sustrato neurobiológico, tiene unas variables psicosociales que inciden en él y la educación. Y ahí nos quedamos con dos cosas. Nosotros en la parte neurobiológica, pues oye, poco podíamos hacer, poco mucho podíamos hacer, pero las otras dos sí, somos profesionales, por lo tanto, las otras dos sí que nos podíamos manejar, y la parte de educación es nuestro trabajo, luego había que dar una respuesta. Porque todos queremos que se pueda garantizar, que se pueda manifestar de una manera estable y óptima todo este camino, ¿no? Entonces, estos días, analizando un poquito, pues ahora como está muy de moda y como ya los maestros estamos ya como muy acostumbrados a esto de los DAFOs, pues miramos a ver pues qué debilidades teníamos. Pues no seamos absurdos. Nosotros no empezamos porque, venga, oye, vamos a trabajar con niños de altas capacidades. No tenemos ninguna necesidad, pero nos vamos a interesar en ellos. No. La historia es que aparecieron matriculados en el colegio niños con altas capacidades, que ya venían o bien con un informe externo o bien diagnosticados tal, y que había que dar respuesta, pero es que no es que apareciesen niños de altas capacidades, que aparecían niños de altas capacidades con dobles excepcionalidades. Y ahí tenemos casos que tuvimos y tenemos. Los primeros casos eran niños con problemas de lectoescritura, donde sus libretas eran mundos desconocidos, los exámenes se hacen escritos. De todo un muchacho de estos que la libreta igual te da lo mismo la hoja para adelante, la hoja para atrás, que 3 y 7 hojas, pues con verdaderos desastres y problemas de lectoescritura que había que trabajar. Claro, pero tú veías que ahí había algo más, porque oralmente igual eran muy brillantes, porque en determinado momento te saltaba con algo o por unos intereses que tenía, por una cierta... Es decir, porque sí que es cierto que al principio en los casos que se nos presentaban no había tanto TDAH y déficit de atención, sino que eran más problemas, sobre todo problemas de lectoescritura. Quiera que no, pues nos dimos cuenta que había alguno con fracaso escolar, había niños con fracaso escolar y que había que ajustar una correcta respuesta educativa, porque nosotros veíamos que esos niños tenían potencial y sin embargo no éramos capaces de llegar a ellos, no éramos capaces de que se motivaran para conseguir unos resultados académicos buenos. Y lo que todos saben es que alguno, encima de fracaso escolar, pues no nos dejaba dar las clases. Es que tenía unas conductas disruptivas continuas. Se matricularon en el cole niños que incluso habían estado fuera del sistema educativo, que venían de familias frustradas con el sistema educativo que habían encontrado y les habían tenido fuera del sistema educativo reglado, incluso habían estado en casa con una educación. Entonces, había una situación de algunos niños, y dice, pues un grupo de... y luego indudablemente me ha encantado tu... porque claro, todos teníamos unos falsos mitos ahí, está claro que había uno que sí que... Además coincidió que en aquellos años en el cole el grupo de docentes era un grupo de docentes con mucha experiencia, con muchos años de carrera, con mucho bagaje y que había estado acostumbrado a niños muy brillantes, con unos expedientes muy brillantes, con lo cual, pues oye, había que trabajar. Y esto hay que documentarse. Entonces, pero teníamos unas ciertas fortalezas y yo creo que es la principal. Un centro que está acostumbrado a la diversidad no ve la diversidad como un problema, sino que la ve como un reto. Tiene una cierta sensibilidad también para captarla, porque hay que estar acostumbrada a ella para captar las capacidades que pueda tener un grupo de alumnado que sí que tiene unas dificultades, pero que tiene otras capacidades que hay que desarrollar. ¿Vale? Y para eso somos docentes, pues hay que trabajar. Y hay una cosa clara que nosotros ya teníamos desde ese momento clarísimo, que había que trabajarlo con metodologías inclusivas.
que los niños no podían estar. Ahora se van con el arte, ahora, perdona, con el fisio, ahora se van con la PT, ahora se van con la Eli, ahora se van tal. ¿Y en la clase qué? ¿En el aula qué? Fundamental. Los niños no querían marcharse, quieren estar con sus compañeros. Por lo tanto, había que modificar lo que se hacía dentro del aula. Luego, esto que se alinearon los astros, como digo yo, y surgieron una fortaleza que nosotros tenemos, son planes de formación, siempre hemos tenido un plan de formación propio, con lo cual podíamos crear una línea formativa dentro del centro perfectamente, y luego además, como algunos estábamos en el equipo directivo, pues oye, una noche en botella de leche, ¿no? Y también, pues éramos un centro, como ha dicho Noelia, que estaba muy desarrollada la competencia digital. A muchos de estos niños les interesa, no a todos les interesa la competencia digital, pero bueno, es un camino. Y sí que teníamos una cosa clara, que luego lo ha venido a ratificar lo que son los centros VIP, que la tecnología con los niños tiene que ser un entorno seguro. Y que nosotros los adultos, los padres y los profesores somos los que les tenemos que dar los modelos de actuación con las tecnologías. Porque es si a algunos de estos niños que les apasiona, ahí se pueden dedicar. Y hubo dos formaciones que a todos no, mira, ahora que dicen de la dirección provincial, la propuesta de la dirección provincial en los años 2016-17 aquí en Burgos, se crearon un grupo de trabajo y un seminario para trabajar altas capacidades, donde hubo un montón de compañeros de varios colegios que plantearon las propuestas que realizaban en todos los coles. Pero a nosotros no nos satisfacía, ¿por qué? Porque todos esos proyectos estaban basados en actividades complementarias o extracurriculares. Y nos quedaba ahí, pero sí que es cierto que nos sirvió para documentarlo, para ir a fuentes fiables, para saber más, ¿no? Y luego hubo una jornada que vino Javier Turón a Valladolid y fuimos unos de nosotros y puedo decir que salimos enfadadísimos. Porque es que no hubo nadie que hablase bien de los pobres docentes. En toda la jornada que estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche y nadie habló bien de los docentes. ¿Cómo se puede? Los niños tienen que estar en un entorno docente. No podemos estar hablando mal de los docentes. Tenemos que entenderlos. No nos queda más remedio que entenderlos. Entonces, claro, fijaros de qué años os estoy hablando. Y, bueno, pues, ¿qué cosas venían por detrás? Indudablemente un fracaso escolar, problemas de convivencia, somatizaciones, etcétera, etcétera. Cada vez se van haciendo las cosas más complicadas, llegas peor, falta de entendimiento con algunas familias, lo que habéis hablado esta mañana de familias que quizás venían de otros centros con un informe externo que les decía qué tal. Y sobre todo, hablando con las familias, lo que te das cuenta es que tienen casi la misma frustración que sus hijos. Es decir, que hay una frustración como de edad generalizada, ¿no? Sí que es cierto en el cole, y lo hablaba hace un momento, claro, es que en el cole, las familias que vienen al cole descubren situaciones de diversidad, de niños con parálisis cerebral, normalmente la discapacidad motórica va asociada a muchas cosas. Actualmente somos un centro que puede, no sé cuántas nacionalidades tenemos, 17, 18 nacionalidades, sí, 17, 18 nacionalidades, pero os puedo decir que dentro de esos niños que sus padres son extranjeros, hay niños nosotros hemos tenido niños realmente muy brillantes, niños que yo no sé si sería capaz de en 5 meses aprender un idioma y estudiar en ese nuevo idioma, hay que plantearse en esa situación. Igual los seres humanos tienen una facilidad tremenda, pero igual también pakistaníes, Es decir, son niños que no hay que despreciar, es que son niños que vienen con un bagaje y con unas capacidades totalmente importantes. Y luego
tienen algo importante, que es que sus familias han dado un paso adelante, quieren mejorar, tienen una iniciativa, tienen un empuje que los niños agradecen muchísimo el sistema educativo español y esa acogida que se les da en el sistema educativo español, y realmente esa diversidad es algo que hay que verlo desde un punto positivo, porque son unos modelos positivos para los alumnos, ¿vale? Y luego hay un hándicap que sí que tiene, como todo colegio público, que la privada suele tener menos, que es el cambio continuo del profesorado. En eso no podemos hacer mucho, pero ¿qué oportunidad teníamos? Había un cambio legislativo. Y el cambio legislativo vino para quedarse. Vino una LOE que ya dejó las cosas muy claritas, y vino una LOE que acabó de rematar. ¿Qué nos obligaba a hacer a todos los docentes? Revisar el proyecto educativo, revisar las programaciones didácticas, revisar los proyectos curriculares, revisar los protocolos, revisar el plan de atención a la diversidad y establecer protocolos. Es que ya nos venían, no lo teníamos que hacer a mayores, sino que lo teníamos que hacer en el momento. Con lo cual, perfecto, hay 3 artículos que yo creo que los conocéis, muchos de los que estáis aquí, que aparecen en la LOE y que la LOE no ha derogado, que son el artículo 71, el 76 y el 77. Y como veis, ahí el primero dice: corresponde a la Administración Educativa asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde o por condiciones personales o historia personal, pueden alcanzar el máximo desarrollo posible. Y lo pone tal cual, la norma. O sea que, luego, el artículo 76. Corresponde a la Administración Educativa adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado de altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. Y lo pone la norma. Luego, todos estamos obligados, es una norma firmada, y fijaros ahora con los políticos, cuando se firma una norma, se firma. Luego se vota. Asimismo, les corresponde adoptar planes de actuación adecuadas a dichas necesidades. Ya hablábamos en la comida, ojalá aparezca pronto el tercer plan de atención a la diversidad. Ojalá. Y el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, establecerá las normas para flexibilizar la duración de cada una de las etapas. Nosotros hemos tenido varios casos de niños que se les ha flexibilizado porque se ha visto que esa era la medida, pero no es la panacea. No todos los niños la medida adecuada es la flexibilidad. Daos cuenta que la norma que rige la flexibilización es de 2006. Allá. Entre otras cosas, os puedo asegurar que yo he hecho alguna que otra. No podéis imaginaros la cantidad de papeles que hay que hacer. No os podéis imaginar la cantidad de papeles que hay que hacer para hacerlo. Pero la LOE, la LOLOE y la Junta de Castilla y León, que indudablemente ha adoptado estas normas, dejan muy claro esto que os pongo aquí, que se permite a los centros desarrollar programas y planes de actuación específicos y adecuados a las necesidades educativas de sus alumnos. Eso lo pone incluso en la página web de la Junta de Castilla y León, en el portal de educación. Si vais donde pone altas capacidades, pincháis y aparece separado. Pues ya está. Nos dejan, ¿no? Tenemos esa necesidad, tenemos los alumnos, somos docentes, somos profesionales, vamos a hacerlo. Si no había más. Y luego nosotros llevábamos durante muchos años siendo un colegio experimental utilizando el Detecta para la detección de dificultades de lectoescritura. Ya lo hacíamos de forma experimental y comenzamos, quizás 3 años antes que el resto, a experimentar fuimos un conejillo de indias,
a experimentar con el Detecta de altas capacidades, que hemos hablado un poquito esta mañana. Bueno, pues este es una medición que establece la Junta de Castilla y León en primero de primaria. Está coordinado por un servicio que tiene la Consejería, que es el CRECI, y que me acuerdo que en los primeros años teníamos que ir incluso a Valladolid a por las tablets, porque el formato tecnológico era el de sus tablets, teníamos que ir a por ellas y luego devolvérselas para poder pasar los cribados, o sea que estamos hablando de ese tipo. Dice, ¿es maravilloso? Pues mira, yo os he oído esta mañana, es decir, el Detecta no va a decir nada que no sepamos, pero sí que es otro nivel y por lo menos es algo que tenemos de la Consejería como para ayudarnos a marcar las posibilidades que hay. Entonces, teniendo en cuenta esta visión, nosotros teníamos claro que había que trabajar dentro del aula, luego había que poner en práctica todas esas metodologías que la nueva legislación ha puesto negro sobre blanco y que yo como docente tengo la obligación de hacer en mi aula. Ya no es porque yo sea muy friki y quiera participar en el concurso de profes de tal, sino porque la legislación me pone negro sobre blanco que eso lo tengo que hacer dentro del aula. Pero sí que es cierto que, por lo que sea, muchos de estos niños tienen otras necesidades que tenemos que cubrir y que tenemos que cubrir en el sistema obligatorio que tiene, en el sistema educativo. Luego tiene que ser en horario lectivo, a ser posible. Tiene que ser en el horario lectivo. No les podemos, pues por la tarde ya tendrán. Y nosotros hemos visto, sobre todo a raíz de pandemia, que una de las cosas que quizás se ha hablado mucho de la necesidad del trabajo emocional, pero nosotros hemos visto que algo que necesitan muchos niños es el trabajo de educación física, de las artes, de el participar en un equipo, el ser el miembro de un equipo, de controlar las emociones que puedes provocar el estar en un partido de fútbol, el competir, todo ese tipo de cosas, que la educación física ayuda a generar ya esas frustraciones y esas emociones. Pandemia nos ratificó, fuimos de los primeros coles que empezamos a hacer actividades de tarde con un impacto cuando todavía andábamos con mascarilla, y eso nos hizo reflexionar, porque sí que es cierto que nosotros lo que sí que tenemos claro es que como docentes tenemos que pensar, tenemos que meditar muy bien para lo que estamos trabajando. Luego también hemos tenido suerte, nosotros actualmente tenemos matriculados niños desde los 0 años, vienen ya en cunas, ya son nuestros, es curioso, pero sí, pocos años, de 0 años, todos los 2 ciclos de infantil y primaria. Tenemos la suerte, al ser un centro preferente, que en días a lo largo de la semana tenemos atención de 2 equipos de orientación. Claro, esos equipos de orientación también hemos tenido la suerte que han estado especialmente sensibles. Una de ellas la habéis tenido aquí a primera hora de la mañana, a las 9:30, y luego la otra andaba por ahí, que es Cristina, que han estado mucho tiempo, que se nota el que cuando se recibe a las familias, se habla con las familias, pues quieras que no, el ambiente que se genera es muy distinto si desde orientación tienen la sensibilidad. Y establecimos indudablemente un protocolo en el que interveníamos todos estos, ¿no? Familia, alumnos, orientación, docentes. Hay que escuchar a los niños hay que escucharles, hay que conocerlos. Nos gusta recibir a las familias de forma individualizada y que nos cuenten, porque hay ciertas cosas que en esas reuniones de padres que están todos ahí, todos juntos, que les cuentas las maravillas del centro, pues a veces la gente somos normalmente muy prudentes y no preguntamos.
Pero cuando estamos en el tú a tú, sí, y podemos contar. Y nos gusta que vengan al colegio para que nos vean vivos, o sea, en horario lectivo, y que vayan a las clases y que, sin hacer fotos, indudablemente, pero que entren por el colegio y lo vean, y lo vean y estén por ahí. Orientación, ya os he dicho, importante. Docentes, insistimos mucho en la formación de los docentes, en que los conozcan, en compañeros que tienen experiencia, les trasladen a los demás compañeros, sobre todo por evitar esas primeras frases que luego te arrastras durante todo el curso porque tú me dijiste que el día, ese primer contacto, es decir, estar abierto, ser sensible, estar abierto a lo que pueda pasar y creerte lo que si es que te lo están contando, si es que es su vivencia, ¿cómo no te vas a creer la vivencia de una familia, ¿no? Y luego la dirección provincial, que sin morderla mucho siempre hay que tenerla presente, porque claro, que tiene que dar los recursos. Por lo tanto, pero de esto que le vas contando a medida que te van preguntando, pero no pides permisos. Un poco la filosofía ha sido eso. Si tú me preguntas a mí, yo te lo cuento, pero yo no te he pedido permiso para sacar a los niños. Ahora os va a contar la compañera cómo empezamos a hacer las cosas y las cosas que hacemos, y fuimos haciendo con él. A veces no a todos los niños funcionó, pero con un alto porcentaje de funcionamiento. Os podemos decir que una de las conclusiones que podemos ver es que las conductas disruptivas actuales de los niños diagnosticados con altas capacidades no destacan a las conductas que puede generar cualquier otro niño. Es decir, no hay una excepcionalidad en eso. Es decir, pues van, se les va a entrar y entran, salen del aula y todo el mundo acepta ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en el trabajo del aula, en el aula se trabaja de forma distinta. Y basado en las 3 marcas que marca la LOMLOE. Y esto lo marca la LOMLOE. La educación debe ser inclusiva, respeto a las diferencias y con el desarrollo universal de aprendizaje. Negro sobre blanco en la norma. Pues esto es lo que hay. Y esto es lo que hacemos, respetar la norma. Y ahora os paso a la compañera de Marta. Os cuento un poquito cómo aterrizamos en todo este contexto histórico, que a veces es importante, porque no se llega a un punto de manera así por generación espontánea, sino que hay un proceso, incluso de aprendizaje para los docentes, ¿vale? Estas más cómodas, ¿sí? Sí. No te preocupes, sí, gracias. Muchas de las cosas las hemos escuchado a lo largo de la mañana. Una de ellas es lo de la detención precoz y la escucha conjunta de las familias. Bueno, pues es importante, es verdad que lo del detecta aparece en primero de primaria, pero bueno, hay pistas, hay síntomas, hay el tener, a veces lo que decía Azucena, la sensibilidad con la diversidad te hace tener a lo mejor el estar más pendiente de alguna señal. Entonces, bueno, pues escuchar a las familias es importante, escuchar a los alumnos, tener esa capacidad de empatía muchas veces en esas situaciones que no son fáciles, conocer al alumnado, sus reacciones y su interpretación de las cosas, del mundo y de lo que les llega. Nosotros sí que desde educación infantil se notan cosas, se ven cosas y hablaban esta mañana de cuanto antes se detecte algo hay que intervenir de alguna manera, entonces no hay que esperar a detectar, es decir, hay que estar atentos a las señales. Y luego seguimiento y desarrollo emocional y educativo. Estos 2 aspectos son muy importantes dentro de lo que es la detención precoz. Ha hablado ya Azucena de los cribados del detecta. Se ha empezado por el de dificultades de lectoescritura, luego ha llegado el de otras capacidades, un poquito por ver qué es lo que muestra ese detecta. Bueno, pues cuestionario de denominación del tutor, que lo habéis hablado esta mañana ya, entonces tampoco me voy a entretener mucho en esto, que hay varias fases que, bueno, pues puede ser desesperante o no desesperante, pero que tampoco te da, digamos, una visión, como comentaba Susana esta mañana, que muchos pasan el detecta, pero bueno, hay que estar con pruebas oficiales. Ahí voy. ¿Qué más aspectos se trabaja en el centro? Pues desde los equipos de orientación y el seguimiento al alumnado, que
contábamos un poquito eso, el contar con 2 equipos de orientación, uno ligado más a la educación infantil, la atención temprana, y otro ya más centrado en primaria, con total colaboración con el resto de lo que es el equipo. Es verdad que nuestro centro, por origen y por ser presente motórico, por estar con la diversidad y demás, hay una consonancia y una coordinación con los equipos de atención a la diversidad, y dentro de eso, pues en el plan de acogida, lo voy a enfocar aquí en las capacidades, pero en los planes de acogida, lo que llama nuestro cole, hay una formación inicial sobre qué alumnos tenemos. Un grupo de estos alumnos que tenemos ahora, pues son los grupos de altas capacidades, pero tenemos otro tipo de formaciones centradas, pues a lo mejor en esas necesidades concretas que tienen los alumnos en nuestro centro. Y eso, a partir de los cribados se realiza un estudio por parte de orientación que pueden, esto lo he comentado hoy esta mañana, que pueden desencadenar un diagnóstico de la aplicación en la TDI, pero no siempre luego se hace el seguimiento, ¿vale? Entonces también es un compromiso de profesionalidad el hecho de hacer ese seguimiento al alumnado, independientemente de la puntuación del cribado, ¿vale? Porque siempre tenemos que estar activos. Ahí veis las de abajo. Actualmente, a día de hoy, tenemos 11 alumnos de altas capacidades en la TDI, que es un porcentaje importante, es un grupo muy significativo. Lo que comentabas, ¿no? El efecto llama entre familias, bueno, pues ha hecho que a lo mejor se valore positivamente lo que se está trabajando. Dentro del aula, que es una cosa importante, porque había medidas de atención al alumnado de altas capacidades, en actividades extracurriculares o por las tardes. El Francisco de Vitoria lo que pretende, con esa ideología y esa mentalidad de trabajar la inclusión dentro del aula, con los alumnos de altas capacidades también, porque son niños con unas necesidades muy concretas, lo mismo que el resto de la diversidad que tenemos. Entonces, ¿qué se establece? Pues los rincones de estimulación, la flexibilización, que no siempre es la solución, pero bueno, que en algunos casos ha resultado positiva, planes individualizados, el trabajo cooperativo, que favorece también que cada alumno aporte su capacidad y sus capacidades, las estaciones de aprendizaje, que también hacen nivelar desde distintos puntos dentro del aula, el diseño universal de aprendizaje, que también es algo que tenemos que sintonizar con todo lo que ha podido ser el recorrido de la integración y la inclusión en nuestro centro, proyectos muy concretos, que ahora veremos al ver el trabajo con los alumnos de altas capacidades, y bueno, los retos de lógica, porque parece que ese pensamiento matemático, que no siempre se dan todos los alumnos de altas capacidades, pero que es un porcentaje bastante importante. Aquí, perdona, añadir, al ser un centro que se ha trabajado de forma inclusiva la diversidad, a los niños les resulta muy habitual que haya más de un docente en el aula. La enseñanza compartida está muy presente en el aula, tanto con docentes como con ATES, fisios, con lo cual es muy habitual que en un aula haya 2 docentes, con lo cual, aunque el número, pues hombre, ojalá fuesen menos, pero son los que son, te permite, es muy distinto acercarte a cualquier chaval o sentarte en el grupo cooperativo, ponerte a su nivel, trabajar, verlos los que están haciendo, y no una clase, es decir, y uno puede estar controlando otro tipo de cuestiones, con lo cual 2 personas en el aula no funcionan muy bien. Y es muy habitual. Sí, hemos tenido experiencias muy interesantes y bueno, pues aquí también se nos ha recortado un poco, lo tengo que decir. Se nos ha recortado también un poco tema de recursos, pero bueno, porque claro, la codocencia tiene pues eso, más recursos humanos que tener que implementar. Y bueno, pues a veces se logra de una mejor manera, pero bueno, ahora está ahí la instituta del programa PROA que nos permitía esa codocencia. La seguimos haciendo, pero con más estrecheces, eso es verdad. Bueno, luego están los talleres de aprendizaje, donde, a ver, esto ya sí que son momentos en los que tienen, en este caso, una sesión semanal atendidos por el profesorado de pedagogía terapéutica, que trabajan pues proyectos que además ellos mismos sacan adelante, o sea, la idea inicial, toda la investigación, los recursos, dónde busco esto, dónde lo encuentro, qué formato le vamos a dar, siempre con ese sentido a lo mejor de aprendizaje y servicio, en la medida en que ellos van a crear algo,
para contarlo a algo o hacer algo con eso que están creando. Y lo digo así un poco disperso porque a lo largo de los años del histórico que hemos trabajado con alumnos de otras capacidades han surgido diversidad de proyectos. Entonces, el aprendizaje de servicio también ha sido diferente. El año pasado hicieron lo del mundo de la magia, la verdad es que les gustó mucho y estuvieron muy implicados. También partimos de la base que incluso así la flexibilidad, que claro, el profesional que está con ellos pues tiene una idea, sabéis dónde va a empezar, cómo tienes que acompañar y guiar y cómo se va a acabar, pero luego la realidad es la que se impone muchas veces. ¿Qué pasó en este proyecto? Claro, ellos tenían que hacer una sesión de magia que iban a hacer en directo para el resto de compañeros del colegio y ahí es donde vino el miedo escénico. ¿Y ahora qué hacemos? Pues no lo vamos a hacer. ¿Cómo que no lo vamos a hacer? Entonces buscaron ellos mismos a ver qué posibilidades de sacar eso adelante y optaron por hacer una grabación de un vídeo y que bueno, los compañeros les llegó el vídeo, pero ellos hicieron esa sesión de magia para sus compañeros. Entonces también era una forma de limar una dificultad que apareció cuando se dieron la tesitura de ¿y ahora lo tengo que contar? Y si no sale bien, y muchas dudas que les puede aparecer a todos los alumnos. Entonces luego han hecho campañas a favor de animales, pues han hecho investigaciones con protectoras y demás. La verdad es que despliegan bastantes ideas y se les deja fluir, La verdad es que luego es muy enriquecedor porque se les deja fluir y te arrastran. En la casa de insectos que hicieron para el huerto inicial, luego hubo un año que estudiaron los sistemas educativos en otras partes del mundo. Investigaron pues, el sistema educativo de China, de otras partes del mundo, entonces empezaron a buscar, fueron focalizando la atención a determinados aspectos. Luego también vieron que, por ejemplo, los juegos no son iguales en distintas partes del mundo, entonces dije, pues ¿por qué no hacemos una gincana para el colegio? Hicieron una gincana donde prepararon con juegos seleccionados de distintos sitios del mundo y ellos mismos organizaron todo. La verdad es que fue muy bueno para ellos, muy positivo para el centro y la verdad muy satisfactorio, sobre todo para... Estos niños en general tienen una carga de ellos la justicia, la solidaridad, ese tipo de cosas. Entonces, como veis, siempre el cuidado de las plantas, el cuidado de los animales, el conocer el mundo. Claro, en un colegio con 17 nacionalidades es algo que les llama mucho la atención, ¿no? Y, por ejemplo, todo ese tipo de cosas les engancha mucho y se sienten autores, porque una de las obligaciones que tiene todos estos proyectos, como todo proyecto de aprendizaje-servicio, es que se tiene que comunicar y se tiene que difundir. No lo aprendes para ti solo, sino que lo tienes que difundir y comunicar para los demás. Que ahí viene cuando... Claro, es otra parte de ese gran aprendizaje y la puesta en escena. Esto por parte de los especialistas del centro. Esto sería lo que sería un poquito fuera del aula, que era una sesión semanal. Vale, el programa de desarrollo y estimulación cognitiva y emocional. Esa parte tan importante de la gestión de emociones, no solo para este tipo de alumnado, pero sí de manera importante para este tipo de alumnado, ¿vale? Porque estamos a nivel general en un mundo muy extraño donde hay que cuidarse, lo que decía Rafa, ¿no? Esa parte de salud general, autocuidarnos, cuidar las relaciones, cuidar el entorno y esa parte emocional pues a ellos pues les llega porque es esa sensibilidad especial que pueden tener. Entonces también tienen una hora semanal con el profesional especialista de pedagogía terapéutica para hacer este tipo de programas. Luego está taller es otra forma de pensar. ¿Vale? Es una sesión de matemáticas semanal. Esto también a nivel organizativo es muy importante porque todo el colegio, los miércoles, a tercera hora, estamos en clase de matemáticas. Todo el colegio. Pero estos alumnos salen de sus aulas de origen a hacer un taller específico para ellos y ellos lo llaman matemáticas divertidas. Bueno, ahí estáis viendo un poquito el abanico que se les ofrece en esta otra forma de pensar. De manera, y esto vuelvo a lo de la parte organizativa, se les exige a los tutores que en el aula no adelanten contenidos, aunque estos niños podamos pensar a priori que como son tan listos, da igual que se pierda una sesión o no, pero hay que tener y favorecer también el seguimiento en el aula, que no adelanten materia que también aprovechen para reforzar los aprendizajes, ¿vale?
Y siempre cuando vuelven al aula tienen que saber qué han hecho sus compañeros. ¿Ellos a qué se dedican? Pues fijaros, DigiCraft. Bueno, pues DigiCraft contiene todo eso: creación de videojuegos, robótica, realidad aumentada, Internet de las cosas, ciberseguridad. Es algo que, lo que decía Azucena, lo de las tecnologías les llama la atención, no a todos, pero a la gran mayoría. Y luego la parte creativa que tiene pues, el manejo de DigiCraft. Ajedrez, pues lo mismo, es un juego que les estimula el tema de pues, las estrategias, y tenemos una parte, un momento donde les dejamos que jueguen al ajedrez, que nos enseñen lo que ellos han aprendido, sus trucos, no sé qué. Bueno, pues está muy bien. Matific es una aplicación que utiliza juegos de numeración, problemas de lógica y instrumentación matemática, porque lo de los retos matemáticos les encanta, los acertijos, todo ese tipo de cosas. No solo matemáticos, que muchos son de lógica, y en esa lógica es donde ellos ya ponen mucha pasión y demás. Luego, bueno, esto fijaros, no solo están en estos talleres de otra forma de pensar, no solo van los 11 alumnos que tenemos de altas capacidades, van esos otros alumnos de alto rendimiento que a lo mejor no han entrado en ese saco, pero que se acercan y vete pues a ver. Entonces nos hemos juntado con un número de 28 alumnos que asisten a este taller de forma de pensar. Hasta el curso pasado hacíamos 2 grupos, porque bueno, pues, a ver, es un taller. Los talleres tienen un número limitado, más de 10 ya deja de ser un taller, ya es otra cosa. Entonces con 28 de este año y un poco por cómo son los grupos, lo hemos hecho a 3. Hay 3 grupos, de manera independiente, trabajan, lo tenemos que agrupar por rango de edad, ¿vale? No es justo, pero es una forma organizativa tan válida como otra cualquiera que nos permite a los docentes atenderlos. Y luego pues participamos en las Olimpiadas Matemáticas, utilizamos GeoGebra y Scratch, que les encanta, lo que es programación por bloques, el Microbyte, que utilizamos también dentro de DigiCraft, solo para que veáis. El año pasado les encantó, estaban haciendo un proyecto además que intervenía la universidad sobre el mundo de las abejas, que acabaron un poco de las abejas, hasta con las abejas. Bueno, pues este grupo lo que hizo fue con GeoGebra y con Scratch diseñar el panal y llegar y hacer los cálculos matemáticos a descubrir por qué la forma hexagonal era la forma más que vistas son las abejas, ¿no? De cubrir con el menor material posible, cubrir una mayor superficie. Claro, esto es cuando lo vieron con los cálculos, tal, alucinaron, tal. Y indudablemente no lo hacían para ellos solos, sino que esa conclusión la llevaron a las aulas. Los mayores, los de quinto y sexto, la llevaron a las aulas y explicaron a los compañeros por qué era hexagonal los panales de abejas, algo tan sencillo como eso. Pero al final es muy enriquecedor para ellos. Bueno, pues yo a modo de muestra, no os voy a enseñar todo lo que he programado, pero bueno, para que veáis que hay una programación en estos talleres, tampoco se hace de forma loco y, ay, venga, hoy hacemos un reto. No, venga, vamos a hacer unos retos, sino que hay una propuesta planificada y organizada, que luego a veces hay que flexibilizar porque pues, que surgen cosas que a lo mejor son muchísimo más importantes de atender en ese momento. Y luego, esto dentro de lo que sería el aula o fuera del aula, pero en el horario lectivo, ¿vale? Que es un poquito la parte que veíamos que cojeaba en eso de hacer actividades extracurriculares. Luego el programa de actividades de tarde complementarias. Bueno, pues también se tiene en cuenta la parte de creatividad, deporte y las tecnologías, haciendo una oferta en todo esto para el modo general, ¿vale? Pero algunas pensadas un poquito para este tipo de alumnado. Y bueno, pues este año es coro y orquesta, directamente, que trabaja las funciones ejecutivas, el dibujo y pintura, la parte creativa, el dibujo y pintura ya hacen algo de cerámica, el taller de ajedrez, y luego la parte de deporte, pues patinaje, fútbol, baloncesto, y luego tenemos el de las competencias digitales, que bueno, pues aprovechando la propuesta de la Junta. Vale. Y estas ya serían fuera del colegio, ¿vale? Que sería otro a mayores, que sería la participación en las Olimpiadas Matemáticas, la propuesta de la caja de plan de emprendedores, que muchas veces les ofrece la posibilidad también de imaginar esas empresas y de ponerlas en marcha y toda la parte de investigación. El programa siempre se les anima, porque agradecemos, informamos a las familias para que todas estas propuestas que nos llegan más allá de lo que es lo curricular participen. Hubo un genio, que es la propuesta de actividades.
Es otro contacto con la naturaleza, a través de las aulas de naturaleza, que bueno, pues siempre que medio del curso participa en el Viñedo de Butrina, y este año hemos tenido la suerte que nos ha tocado, bueno, si digo que nos ha tocado parece que es un sorteo. ¿Habéis hecho? Hay que presentar un proyecto y hemos tenido la suerte de que nos han concedido, bueno, pues este programa también de rutas científicas, artísticas y literarias, bueno, pues es otra forma también de hacer la escuela en otros lugares, y bueno, Pues irán los chicos de sexta a Extremadura. Sí, la propuesta será para los de sexto. ¿Alguno que os habéis enterado no se lo contesto todavía? Y eso es un poquito lo que se hace dentro de las aulas, dentro del colegio, en momentos lectivos, pero un poquito concreto para el alumnado de altas capacidades, y lo que se le ofrece fuera del horario lectivo y fuera del centro. A fecha de hoy, bueno, pues atendemos a los alumnos de altas capacidades. Es un poco la distribución en cursos. Tenemos 2 en segundo, 2 en cuarto, 2 en quinto y 5 en sexto. Lo que os decía de los 3 talleres, que asisten 28 alumnos entre altas capacidades y alto rendimiento. Los protocolos y todo esto que os estamos contando están en nuestro proyecto educativo. La propuesta está admitida por la inspección educativa. Y la parte más positiva de nuestra valoración es el último punto, que las familias de los alumnos tienen una visión positiva del colegio, vienen contentos, con ganas de hacer y de proponer, y que las conductas, lo decía antes Azucena, que las conductas disruptivas de este alumno no destacan, o sea, no conocemos a este niño concreto porque se porte mal. Y eso también es muy importante, esa gestión emocional que se ha trabajado y el darles una oferta que responda a sus necesidades, pues a lo mejor ayuda también un poco a que estén un poquito más ellos a gusto y más integrados en lo que es el centro. Bueno, y ahí ya mirad dentro de las frases de Turón, bueno, la primera todas la conocemos, ¿no? Que el talento que no se cultiva se pierde, pero aquí hay que ser un poco egoístas. El talento es el capital social más importante de un país. Luego, en esto nos va un poquito a todos. No podemos desperdiciar este talento y que se quede y que se sigan quedando sin trabajar. Y yo creo que desde la escuela y desde el sistema educativo, en el colegio somos defensores que desde el sistema educativo claro, porque no tenemos que cansar a estos niños para que tengan siempre, sino que el sistema educativo tiene que dar una respuesta educativa. Creemos que este modelo, o el modelo que sea, el protocolo que sea, es perfectamente replicable en cualquier colegio, cuando tenga niños. Eso sí, no es fácil. Tiene que haber una formación, tiene que haber una sensibilización y tiene que haber una voluntad. Pero creo que la voluntad es lo que más hay, por la voluntad podemos coger, porque yo creo, y soy una firme defensora, que la inmensa mayoría de mis compañeros y de los orientadores tienen voluntad de dar una respuesta. Quizás faltaría el vivir experiencias de este tipo y quedarse y tener esa cierta sensibilidad para ver las cosas, pero eso a todo se aprende. Lo que hace es la voluntad, y de verdad que es que los docentes queremos, que yo, nada. Y nada, esa es la titulitis del cole, y que muchísimas gracias por escucharnos.